Muy buenos días, clase de tercero, ¿qué tal estáis? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a los que habéis hecho el Kahoot, que he visto que habéis sido un montón, ¿vale? Ya sabéis que la tarea es muy importante, hacerla en esta evaluación para la nota, sobre todo hacerla, ¿vale? Que luego la hagáis mejor o peor, pues bueno, es mejor que la hagáis bien, ¿vale? Pero lo importante es que la hagáis. Y he visto que la habéis hecho un montón, así que muchísimas gracias. Espero que os haya gustado, que haya sido un Kahoot personalizado con alguno de vosotros. Y además he visto que más o menos lo habéis hecho bastante bien, así que me alegro mucho, ¿vale? Eh, la semana pasada, si os acordáis, empezamos a hablar un poco de cómo organizábamos el tiempo en nuestra sociedad. Y dijimos que había varias maneras de contabilizar el tiempo para periodos más largos o para periodos más cortos. Para periodos largos usábamos el calendario, ¿vale? Y para periodos más cortos usábamos el reloj, ¿vale? Porque no miden el mismo periodo de tiempo. No es lo mismo un segundo que un mes, o no es lo mismo un año que un día. Entonces, dependiendo de lo que queramos medir, utilizamos unas herramientas u otras, ¿de acuerdo? ¿Son las únicas herramientas que tenemos para medir el tiempo? No, ¿vale? Hay muchas más, hay muchas más. Hoy vamos a hablar muy brevemente de otras medidas de tiempo que tenemos para medir periodos de tiempo muy largos, mucho más largos que un año, ¿de acuerdo? Y esas unidades que vamos a utilizar, que vamos a aprender son el lustro, la década, el siglo y el milenio, ¿vale? Yo os explico. Todas estas medidas que os he dicho ahora son medidas más largas que un año, ¿vale? Con lo cual nos va a servir para medir acontecimientos que pasaron hace mucho, mucho tiempo, más de un año, ¿vale? El más pequeñito de todos es el lustro, ¿vale? El lustro es un periodo que comprende 5 años. 5 años. Un lustro son 5 años, ¿vale? No es una medida que se emplea habitualmente, ¿vale? No la vais a encontrar así que se utilice habitualmente, ¿vale? Pero bueno, es bueno saber que que un lustro son 5 años y que, por ejemplo, si alguno de vosotros tiene 8 años, pues quiere decir que tiene un lustro y otros 3 años, ¿vale? Porque un lustro son 5 años. Aparte del lustro, hablaremos también de otra medida de tiempo que es la década, ¿vale? Y la década es un periodo de tiempo que comprende 10 años, ¿vale? El lustro eran 5, la década son 10 años. Y la década pues sí que es una unidad de tiempo que se emplea un poco más y seguramente os suena la palabra década, ¿verdad? Por ejemplo, yo que sé, cuando se habla de la moda, pues se suele hablar mucho de la década, ¿no? Dicen, pues mira, en la década pasada se llevaban los pantalones de flores, no sé qué. En la década de los 80 lo habitual era peinarse con el pelo para atrás. Yo qué sé, cosas así, ¿vale? Pues década hace referencia a un periodo de 10 años, ¿vale? De la década, que son 10 años, pasamos ya a una medida mucho más larga, que es el siglo, ¿vale? Un siglo, chicos, perdón, son 100 años, ¿vale? Un siglo son 100 años. Cuando yo mido periodos de tiempo superiores a 100 años, pues empiezo a utilizar el siglo, ¿de acuerdo? El siglo seguramente le habréis oído mucho más, ¿vale? Por ejemplo, sabéis que el año que viene la Catedral de Burgos cumple 800 años desde que se empezó a construir. Se empezó a construir en el 1221. Entonces, el año que viene va a hacer la Catedral de Burgos 800 años, con lo cual 800 años son 8 siglos, ¿de acuerdo? Los siglos generalmente se utilizan para cuando hablamos de cosas que han pasado hace muchos, 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 muchos años, ¿de acuerdo? Se hablan de siglos, ¿vale? Y el último elemento de tiempo que vamos a hablar es el milenio, ¿de acuerdo? Los milenios es, como su propio nombre indica, periodos de tiempo que corresponden a 1000 años, ¿de acuerdo? Y esta unidad de tiempo se emplea pues cuando aprendemos, cuando hablamos de historia, ¿de acuerdo? De historia muy, muy, muy lejana, porque daos cuenta que 1000 años son muchos años. O sea, yo aunque parezca ya mayor y tenga canas aquí en la barba, no tengo 1000 años, ¿vale? Pero el milenio se emplea, pues eso, cuando hablamos de, por ejemplo, de civilizaciones antiguas, cuando hablamos de Egipto,
de Grecia, de las pirámides, de los romanos, de todas esas cosas así que parecen como muy antiguas, se utilizan los milenios, porque son cosas que sucedieron hace más de 1000 años, ¿vale? Resumiendo, estas medidas de tiempo de las que hemos hablado en este vídeo no son medidas de tiempo que vosotros vayáis a utilizar habitualmente, ¿vale? Porque habitualmente nosotros utilizamos pues, los minutos, los segundos, las horas, ¿vale? Para decir, pues en media hora termino, dentro de 2 horas quedo contigo. Es lo que más utilizamos. También los días y las semanas utilizamos bastante, ¿no? La semana que vienen mis amigos. Mañana recordad que hay examen de mate, ¿vale? O sea, veis que eso lo empleamos habitualmente. Los meses y los años, pues también los empleamos, ¿de acuerdo? Pues, habitualmente, pues cuando hablamos de quedan 2 meses para mi cumple, o dentro de 2 meses me voy con mis padres de vacaciones a la playa, ¿vale? Los años, pues también, pues el año que viene me voy a la Warner con mi familia, o, ¿vale? O sea, los años también lo empleamos. Estos de los que hemos hablado hoy son menos comunes, ¿vale? Pero también son importantes y tenemos que aprenderlos. Recordad, lustro 5 años, década 10 años, siglo son 100 años y milenio 1000, ¿vale? Perfecto. Pues nada, chicos, mira, de tarea vais a tener que realizar un Kahoot que os voy a poner aquí debajo, ¿de acuerdo? El Kahoot va a ir sobre unidades de tiempo. Va a haber distintos tipos de preguntas, ¿vale? Algunas de ellas va a ser de elegir la respuesta correcta. Yo os hago una pregunta, lo leéis bien y elegís la respuesta correcta. Y otras de ellas va a ser de ordenar. Yo os voy a poner distintas opciones, ¿de acuerdo? Y os voy a pedir que las ordenáis desde más antiguas a más nuevas, ¿de acuerdo? Para que veáis, para que ordenéis cronológicamente, se llama eso, para que ordenéis las cosas según han ido pasando, ¿vale? Entonces, hacéis el Kahoot y ya está. Es importante, chicos, que no os preocupéis si lo hacéis mal, ¿vale? Lo tenéis que realizar solos, eso sí, el Kahoot lo tenéis que realizar vosotros solos. Son fáciles, ¿de acuerdo? Y vosotros lo vais a hacer fenomenal, ¿de acuerdo? No obstante, si alguno sale mal, si algo no entendéis del Kahoot o alguna pregunta no acertáis, no pasa absolutamente nada, porque lo importante del Kahoot es realizarlo, ¿vale? Lo importante del Kahoot es realizarlo. Intentar hacerlo bien, evidentemente, pero si no sale bien, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Así que nada, mucha suerte, que os va a salir fenomenal el Kahoot y nada, y la semana que viene nos vemos, ¿vale? Hasta la semana que viene, chicos.